Bueno, el día de hoy vamos a iniciar el tema número 13, que está relacionado con el derecho procesal tributario. Y en este tema nos vamos a estar concentrando en los procedimientos administrativos tributarios recursivos. En este sentido, vamos en primer lugar, a examinar algunas de las características de los procedimientos administrativos tributarios recursivos. En primer lugar, tiene como característica los procedimientos recursivos en materia tributaria es la amplitud de el control que se encuentra reflejado en la redacción del artículo 272 del Código Orgánico Tributario. En este sentido, no es posible excluir ningún acto de revisión del ámbito de ningún acto emanado de la administración no puede ser excluido de control, salvo que se trate de una actuación de simple trámite, un acto administrativo preliminar o que no cause ningún tipo o afecte ningún tipo de derecho o interés subjetivo del particular. Fuera de estos casos, cualquier actuación emanada ah, de la administración tributaria está sujeto a revisión, a control. Precisamente, esta era una de las razones que arguíamos en su oportunidad para invocar la recurribilidad de las consultas en materias tributarias, particularmente aquellas en las cuales el pronunciamiento de la administración, incluso bajo el paraguas o bajo el amparo de las consultas, de alguna manera causaba un perjuicio al particular, afectaba sus derechos subjetivos, le impedía gozar de algún tipo de beneficio. Por lo tanto, independientemente de la prohibición de recurribilidad de este tipo de pronunciamiento, me refiero otra vez a las consultas, dada la naturaleza de la consulta, dado el alcance del pronunciamiento administrativo, se imponía entonces su revisión en sede jurisdiccional. En este sentido, ahora retomando la recurribilidad en sede administrativa, vamos a revisar que cualquier actividad de la administración, en la medida que entonces afecte a los particulares, va a ser susceptible de ser impugnada. Otra de las características de los procedimientos recursivos en materia tributaria tiene que ver con que no es necesario interponer un recurso de reconsideración como presupuesto para ejercer un recurso jerárquico o como presupuesto luego para impugnar el acto administrativo en sede judicial. De manera que, en términos generales, no se exige o no se demanda, distinto a lo que ocurre en el ámbito del derecho administrativo, bajo las disposiciones de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la interposición de un recurso de reconsideración como presupuesto para la impugnación de los actos de contenido tributario. Otra de las características de los procedimientos administrativos tributarios recursivos es que no es necesario el agotamiento de la vía administrativa como presupuesto para interponer un recurso contencioso tributario, para acudir a la jurisdicción, para acudir a la sede
judicial. De manera que la interposición de un recurso jerárquico, que es el recurso que vamos a examinar en unos minutos, es una opción para el contribuyente. De manera que es una facultad del contribuyente interponer, agotar o no el recurso jerárquico en sede administrativa, pero en todo caso no es una condición para la admisibilidad del recurso contencioso tributario. Otra de las características de la materia recursiva tributaria, en sede administrativa, es que el Código Orgánico Tributario permite ejercer en forma subsidiaria al recurso jerárquico la acción contencioso tributaria. En otras palabras, el recurso contencioso tributario puede ejercerse de manera subsidiaria para el caso en que hubiese una denegación total o parcial del recurso jerárquico, ya sea esta efectuada en forma expresa o tácita. En este sentido, la interposición del recurso contencioso tributario en forma subsidiaria permite impugnar el contenido del acto administrativo, sea que la administración se pronuncie en forma expresa a través de un acto administrativo emanado a estos efectos, o permite acudir a la sede judicial producto de la ficción del silencio administrativo que comporta un rechazo automático de la pretensión del contribuyente y que lo autorizaría entonces a acudir a la jurisdicción contencioso tributaria sin necesidad, y aquí viene lo relevante, que el administrado interponga formalmente un recurso contencioso tributario por ante los tribunales. Finalmente, aquí todavía, en mis notas originales de el recurso, de la característica de los recursos en materia, de las características recursivas en materia administrativa, en los casos tributarios, tenía que la interposición del recurso jerárquico comportaba la suspensión de pleno derecho del acto impugnado. Y de hecho, esta era una de las características diferenciadoras del régimen recursivo tributario del régimen recursivo en materia administrativa en general. En tanto y en cuanto la interposición de un recurso en materia administrativa no suspende los efectos del acto, de manera que la administración de la cual emanaba aquel pudiese ejecutar, cumplir el mandato contenido en aquel acto. Originalmente, la interposición del recurso jerárquico suspendía los efectos del acto impugnado, de manera que la administración estaba impedida de poder ejercer cualquier acción de cobro de las cantidades determinadas en ese acto administrativo, pendiente la decisión definitivamente firme sobre la nulidad o no del acto administrativo recurrido. En una reforma duramente criticada por la doctrina tributaria venezolana, creo que fue la reforma del Código Orgánico Tributario del año 2014, y después les aclararía si efectivamente es la del 2014 o de otro año. Tengo en este momento un lapsus a este respecto, pero en todo caso se eliminó este efecto suspensivo de la interposición del recurso jerárquico. Esto quiere decir que en términos prácticos, la administración pudiese ejercer acciones de cobro, incluso cobro ejecutivo, embargar ejecutivamente bienes del deudor, rematarlo y cobrarse las cantidades debidas, incluso pendiente la decisión de ese recurso jerárquico, salvo la posibilidad que tiene el contribuyente
de solicitar a la administración tributaria una medida cautelar de suspensión de efectos. De manera que hoy en día, lo que originalmente era un sello, una característica distintiva de los recursos administrativos en materia tributaria, que era la suspensión de pleno derecho, hoy en día sigue el régimen general en materia administrativa de no suspensión. Esta no suspensión ha sido duramente criticado, primero porque implica, en el caso de los tributos determinados, que el contribuyente tenga que pagar una determinación tributaria que pueda estar afectada de nulidad absoluta, que implica que puede ser que el contribuyente puede ser desposeído de bienes para entonces cumplir con esta obligación determinada por la administración en forma ilegal o inconstitucional, afectando con ello el derecho constitucional a la propiedad del contribuyente. Implica el pago de unas sanciones pendiente la decisión sobre la procedencia, sobre la legalidad o no de la imposición de esas sanciones, lo cual implicaría una violación del principio constitucional a la presunción de inocencia. Con el agravante que en caso que luego el Tribunal Contencioso Tributario resuelva a favor del contribuyente y declarando la nulidad del acto administrativo respecto del cual ya el contribuyente pagó las cantidades determinadas y las multas y cumplió con el pago de los accesorios, en términos prácticos, creo que lo preguntaba Roberto hace unas clases atrás, en términos prácticos, la administración no resuelve las peticiones de devolución de los impuestos o de los tributos pagados indebidamente. En este caso, fíjense que sería un supuesto de un tributo pagado indebidamente, porque si bien el cobro estaba amparado en una determinación tributaria respecto del cual había una presunción de legitimidad, luego la decisión del tribunal que declara la nulidad de esa actuación administrativa hace que ese pago que originalmente se hizo al amparo de unas normas que lo permitían, deviene en ilegal, en un pago efectuado indebidamente que le daría derecho al contribuyente a repetir las cantidades de dinero pagadas con ocasión de este acto administrativo. Sin embargo, insisto, en la práctica, la administración tributaria no resuelve las peticiones de los contribuyentes de devolución, no solamente de los tributos pagados por la ausencia, por la no suspensión de los efectos del acto administrativo de contenido tributario, sino en general ninguna petición vinculada a la repetición de los tributos pagados indebidamente, lo cual constituye, en opinión de buena parte de la doctrina tributaria venezolana, una limitación al derecho de la defensa de los contribuyentes, que se asimila a la denominada figura del solve et repete. Esta expresión latina significa que es necesario pagar para recurrir. Esta condición de que era necesario pagar las cantidades determinadas como presupuesto para el ejercicio de los recursos administrativos judiciales fue, fue eh, eh, estuvo en algún momento vigente en el contexto tributario venezolano y luego en la sucesiva reforma eh, ya no fue contemplada, precisamente porque se alegaba que esto constituía una afectación al ejercicio del derecho a la defensa de los contribuyentes. Si bien hoy en día pues, nosotros podemos decir que no hay formalmente un solo repete, pagar para recurrir, en la práctica, la ausencia de una suspensión automática de
de, por efecto de la interposición de los actos, de la interposición de los recursos que impugnen actos de contenido tributario, se asimila a este solver repete. ¿En qué sentido? Que si bien el contribuyente pudiese interponer su recurso jerárquico o su contencioso tributario, sin necesidad de pagar las cantidades determinadas, ese contribuyente está sujeto al riesgo, a la contingencia que la administración le exija, lo constriña al pago de las cantidades determinadas, independientemente que hubiese ejercido el recurso jerárquico o el contencioso tributario. De manera que, y es precisamente lo que se critica, que tratándose de derechos y garantías constitucionales involucradas con la determinación administrativa, derecho a propiedad, derecho a la presunción de inocencia, se imponía mantener en el código la suspensión automática de los efectos de los actos de contenido tributario con motivo de la interposición, no solamente en sede judicial, sino también en sede administrativa. Dicho lo anterior, vamos entonces a revisar el recurso. Vamos a revisar el recurso jerárquico, lo vamos a hacer de una manera muy esquemática, eh, para que ustedes tengan una visión general. No pretende esto ser una clase exhaustiva del recurso jerárquico, sino los elementos más relevantes vinculados a este recurso. El régimen del recurso jerárquico está previsto en los artículos 272 y siguientes del Código Orgánico Tributario. En este sentido, este artículo 272 del Código Orgánico Tributario define claramente cuál es la materia respecto del cual resulta procedente la interposición de este recurso. Y como les había explicado, manifestado anteriormente, constituye una manifestación de la universalidad de control de los actos de contenido tributario. Es decir, que no hay actos de contenido tributario que escapen de su revisión o de control por parte de la administración y o los tribunales contenciosos tributarios. Señala el artículo 272 del Código Orgánico Tributario que los actos de la administración tributaria de efectos particulares que determinen tributos, apliquen sanciones o afecten en cualquier forma los derechos de los administrados podrán ser impugnados por quien tenga interés legítimo, personal y directo mediante la interposición del recurso jerárquico regulado en este código. De manera que conforme a lo previsto en este artículo, tenemos que el recurso jerárquico procede contra actos administrativos de efectos particulares, de manera que hay una distinción preliminar muy importante, es que el recurso jerárquico obra entonces no respecto de actos administrativos de efectos generales, que tienen un régimen de impugnación distinta, sino respecto de los actos administrativos de efectos particulares. Ese acto administrativo de efectos particulares debe determinar tributos. Fíjense que podrá ser, redundante o de perogrullo lo que voy a decir, pero fíjense que el Código Orgánico Tributario emplea la palabra tributo, precisamente para abarcar todas las categorías tributarias. Entonces, el acto recurrible es aquel que determina tributos, aplica
sanciones. Y aquí viene lo más importante, de nuevo, universalidad del control de los actos de contenido tributario. Procede el recurso jerárquico contra cualquier acto que afecte los derechos de los particulares. Un poco para ilustrárselo, le hace las consultas emanadas de la administración que puedan afectar los derechos e intereses de los particulares. Igualmente, señala el artículo 272 del Código Orgánico Tributario unos supuestos vinculados a la improcedencia de este recurso. Señala el parágrafo único que no procederá el recurso jerárquico contra los actos dictados por la autoridad competente en un procedimiento amistoso previsto en los tratados para evitar la doble tributación. No sé si lo lleguemos a ver, pero en todo caso los tratados para evitar la doble tributación prevén un reparto de las potestades tributarias entre distintos estados y tienen un régimen para resolver las controversias que surjan con motivo de la aplicación de ese convenio o ese tratado de doble tributación. Bueno, las decisiones que se tomen en el marco de estos procedimientos amistosos previstos en los tratados por la autoridad de que se trate, no estarán sujetos a impugnación con el recurso contencioso tributario. Igualmente, tampoco procede el recurso jerárquico contra los actos dictados por autoridades extranjeras que determinen impuestos y sus accesorios cuya recaudación sea solicitada a la República de Venezuela de conformidad con lo dispuesto en los respectivos tratados internacionales. Fíjense que aquí el caso es distinto. Aquí no se trata de un procedimiento amistoso surgido en el marco de un tratado para evitar la doble tributación. Aquí se trata de que hay un contribuyente que es residente fiscal español, por ejemplo, que le hacen una fiscalización en España, hay una determinación tributaria, la administración conoce que ese contribuyente tiene activos en Venezuela, solicita la colaboración, la asistencia del fisco venezolano, en este caso del CENIAT, para proceder a la recaudación de ese tributo determinado en España. Bueno, contra ese acto dictado por la autoridad competente española vinculado a este reparo y respecto al cual se pide colaboración o asistencia a la administración tributaria venezolana, tampoco procede recurso jerárquico. El 3, numeral 3, señala en los demás casos expresamente previstos en el código o en las leyes. Uno de esos casos es la consulta con las advertencias y matices que hemos hablado, pero otro ejemplo respecto al cual no procede recurso es, por ejemplo, en las actuaciones de intimación de derechos pendientes, cuando el contribuyente es deudor de una deuda tributaria definitiva, que está contenido en un acto administrativo definitivamente firme, esa actuación de intimación de cobro no puede ser recurrida por el contribuyente, siendo entonces en general las actuaciones donde sea expresamente prohibido la impugnación, una excepción a la regla, que no es otra que la universalidad de control. En segundo lugar, vamos a examinar, hemos visto en primer lugar los actos que son recurribles, aquellos defectos particulares que determinen si tributos, apliquen sanciones o afecten en cualquier medida
los derechos de los particulares. Ahora vamos a ver la legitimación. ¿Quién puede interponer un recurso jerárquico? Creo que está bastante claro que es aquel que tenga un interés legítimo, personal y directo en el acto administrativo que le afecte. En este sentido, el acto administrativo susceptible de ser impugnado con recurso jerárquico debe ser capaz de causar un daño moral o material actual o futuro a un sujeto pasivo. Precisamente esta especial situación de un acto que tiene la potencialidad de afectar los derechos subjetivos, los intereses económicos del particular es la circunstancia que habilita o legitiman al contribuyente para su impugnación en sede administrativa. De manera que no hay una suerte de impugnación por el solo efecto de determinar la legalidad de una norma, impugnar un determinado proceder de la administración, establecer un criterio administrativo. No, la impugnación, la recurribilidad por intermedio del recurso jerárquico requiere una actuación material de la administración tributaria que afecte a el particular. El artículo 273 del Código establece la forma de interposición del recurso jerárquico, señalando esta norma, artículo 273 del Código Orgánico Tributario, que deberá interponerse mediante un escrito razonado, donde deben relacionarse adecuadamente los hechos y las circunstancias que motivan la impugnación. Hay un régimen muy particular, es que señala el artículo 273 del Código, que a los fines de la interposición del recurso jerárquico se requiere necesariamente la asistencia de un abogado. Es decir, hay una asistencia, se requiere una representación calificada. No basta que sea presentado por una persona que representa al contribuyente, el presidente, el gerente de finanzas, el gerente de impuestos de la compañía. Forzosamente, a los fines de su admisión, se requiere la asistencia de un abogado. Debe igualmente en el recurso jerárquico identificarse adecuadamente el acto recurrido. Es más, debe acompañarse el acto recurrido, y en ese texto de recurso jerárquico debe anunciarse adicionalmente cuáles son las pruebas de que se va a valer el contribuyente para demostrar sus respectivas alegaciones de hecho. Señala finalmente este artículo 273 del Código Orgánico Tributario que el error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter. Es decir, el contribuyente, y yo espero que no les suceda a ninguno de ustedes, que estén muy claros en caso de que se dediquen a la tributaria, que el recurso jerárquico se llama recurso jerárquico y no se llama recurso de apelación, recurso de reconsideración, recurso especial en sede administrativa, pero incluso en esos casos, aquellos que no hubiesen asistido a estas clases de finanzas públicas y en su texto recursivo le indiquen una denominación distinta al recurso especial de apelación, este error en la calificación no es óbice, no será inconveniente para la tramitación del recurso, en tanto y en cuanto se desprenda que lo que procura, lo que busca el contribuyente es
o lo que busca es la nulidad de ese acto administrativo de contenido tributario. El artículo 274 del Código Orgánico Tributario señala cuál es el lapso para la interposición de recursos, señala la norma que son 25 días hábiles. Aquí, y con esto concluimos la clase de hoy, estos 25 días hábiles debemos nosotros vincularlo con las notificaciones. Notificado el acto administrativo de contenido tributario susceptible de su impugnación en sede administrativa o en sede judicial, estos 25 días hábiles se van a contar conforme al régimen de cuando se tengan por verificadas las notificaciones, tratándose de una notificación personal o una notificación no personal. Entonces, dependiendo del efecto, dependiendo de cuándo surgen efectos las notificaciones, a partir de ese día exclusivo deberán entonces contarse los 25 días hábiles para presentar el recurso jerárquico respectivo. Bueno, en la próxima clase vamos a concluir lo vinculado al recurso jerárquico y vamos a hacer el mismo examen que hemos hecho en la clase de hoy respecto a el recurso contencioso tributario. Luego vamos a ver el denominado amparo tributario y concluido estos dos procedimientos tributarios, el del contencioso y el amparo tributario, daremos inicio entonces a el examen de los tributos en particular, empezando con impuestos sobre la renta, luego IVA y luego el impuesto municipal a las actividades económicas. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Ok, profe, que esté bien.